Bien. Pero apago esto mejor. Si no, copiar. Sí, apagalo. O bajito. No lo apagan, apagalo. ¿Cuántos son los compañeros en Reconquista que están cursando la tecnicatura? Somos unos 7. 7. Miren que hoy voy a pasar lista, ¿eh? Quiero ver 7 cabezas ahí. Lo que pasa es que justamente algunos están, por ejemplo, hay compañeras que está embarazada, que no viene, que lo hace a través de la plataforma. Están de licencia maternidad. De licencia. Bueno. Así que no vamos a ser 7, vamos a ser 4, 5 a lo sumo. Bien. Muy bien. Gracias. San Francisco, ahí veo a alguien. ¿Quiénes son? 1 o 2 personas. No se escucha nada, San Francisco. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Son 2 compañeras o no? No, Laura no, yo soy Elisa, Imaor. ¿Cómo va? Todo bien. Llegué temprano, todavía no tengo nadie, pero seremos, ¿cuántos somos? No me acuerdo la cantidad exacta, Pablo, pero todavía no llegó nadie. Yo no. ¿Pero qué serán? Más o menos. Los chicos de mantenimiento, ¿cuántos son? 5, 6, 7, 8, 9. Seremos 12, 13, Pablo, si no me equivoco. 12, muy bien. 12, bueno, 13. Decirle que la quiero ver en la pantalla, ¿eh? Dale. Bueno. Santa Fe, ahí estoy viendo también. Santa Fe. ¿Santa Fe será? Sí. Venado, Santa Fe y Venado. Falta Córdoba. ¿Córdoba está? Falta Córdoba y falta el instituto. Recién estuvimos en el instituto. Venimos del instituto ahora. Estuvimos haciendo asamblea allá. Así que la gente del instituto me dijo que se iba a conectar también, ¿o no? ¿No qué? Sí. No está con nosotros el instituto. Bueno. Vamos a esperar unos minutos. A ver, compañía de San Francisco, contame algo. Ay, te escucho, se escucha todo lluvioso, se escucha. ¿Viste que no se escucha bien ahora? Más o menos, a ver ahí. Hola. Ahora se escucha perfecto. Bueno, acá, un día lindo de frío. Frío. Decime, Sí, está seminublado. ¿qué pasó con esta tecnicatura? Hay muchos inscritos y la gente no está yendo a cursar, ¿puede ser? No te escucho, todo lluvioso. No, bueno, yo le digo acá que lo arreglen. Aguantá. Sí. Bueno, dale. Así charlamos un ratito. ¿Santa Fe ahí? ¿Quién está en Santa Fe? ¿Sopeto está? ¿Qué es un mate? La semana pasada había más gente conectada, ¿eh? En Córdoba, y ahí en presencial en Córdoba teníamos 8 personas, 9 personas. Ahí viene alguien. En Santa Fe, ¿qué pasa? Que hay alguien, una persona dada vuelta. Ahí me está escuchando, me parece. A ver, mueve el brazo. Sí, ahí te... ¿Sí o no, Santa Fe? Pablo, acá en San Francisco yo te escucho perfecto. Vos no me debés escuchar. No, yo te escuchaba lluvioso, pero ahora te estoy escuchando bien. Bueno, pero porque no encuentro la técnica, por eso me volví. Decime, vos estás... ¿Qué pasa con esta tecnicatura? Hay poca... Nada, yo te hablo de mi caso particular, yo trabajo en la parte de biblioteca, como sabés. Sí. ¿Nos conocemos o no? Sí. Yo te decía, vas a ser mi profe.
Sí, 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 ahí me acuerdo, ¿no? Sí, sí, que pediste la aprobación o no. Sí, sí, ya me No, acuerdo. ponele, en mi caso particular yo trabajo en la parte de biblioteca y más de una vez me mandan mensajes las chicas que están limpiando, hay chicos que Sí. tienen que rendir materias o tienen que entrar a estudiar, a hacer un trabajo y por eso a veces me voy más temprano. Pero Claro. trato de venir, o sea, hasta que me manden mensajes se le metieron chicos a la sala de lectura. Los otros chicos deben estar por llegar. Bueno, esperamos un minuto. ¿Te vas? ¿Qué te tomamos? Quédate a tomar unos mates. No, después en la casa te vas. Venado, ¿la compañera de Venado está? ¿O Santa Fe? Hola, todavía acá de Santa Fe no llegó nadie. Yo soy el encargado de los equipos nomás. ¿Cuánta gente cursa en Santa Fe? No te sé decir. No sabes decirme. Soy ¿Está de- Sopeto? ¿Está Sopeto ahí? No hay nadie, no llegó nadie. Yo soy de soporte técnico. ¿Y se ve la imagen que dice comunicación? Sí, la estoy viendo acá. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. ¿Eso se ve? Sí, acá se ve bien. Bueno, bien, gracias. Listo, hasta luego. Gracias. ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién se conectó ahí? Hola, Villa María, Pablo. Villa María. ¿Cómo andaba Villa María? ¿Cuántos compañeros cursan en Villa María? En este momento 4. 4. Bien. Bueno, muy bien. ¿Quién más entró ahí? ¿Resistencia puede ser? Hola. Hola. Te escucho medio lejos. A ver. Ahora te escucho perfecto. ¿Cuántos compañeros cursan ahí la tecnicatura? De acá somos 11, Pablo. 11. Resistencia. Exacto. Decime una cosa, ¿qué onda con la tecnicatura? ¿Cómo viene este proceso? Y bien, hasta ahora nomás que tenemos medio un problema con el profe de trabajo final, viste que lo está dilatando mucho y nosotros estamos tratando de terminar todo para julio para poder Sí. arrancar la licenciatura. Está muy bien. ¿Ustedes con quién son cabecera? Santa Fe. No, pero la licenciatura, ¿con quién serían cabecera? Y la licenciatura estaba Mendoza, creo que salía ahora para agosto, y Sí. el año que viene volvía a quedar Santa Fe. Eso es lo que estaba viendo Patricia. ¿La licenciatura? Sí, estaban viendo a ver si para el año que viene se podía retomar para que Santa Fe largue la licenciatura como cabecera. Bueno, lo que sí tenemos confirmado ahora es que este año se abren 3 cortes y en una de esas 3 cortes ustedes están. Lo otro todavía está por confirmarse. Claro, y de las 3 que tenés confirmadas, ¿cuáles son? Tenemos cabecera en Córdoba. ¿Quieren que les pase la información esa? Sí, después sí. Se las paso ahora. Dale. Mientras que se van conectando el resto y arrancamos con la clase. Bueno, nosotros tenemos actualmente dos cortes de licenciatura. Una con cabecera en La Plata y una con cabecera
en Regional Buenos Aires. Ajá. Esas dos cortes tienen, La Plata está con Rosario, Santa Cruz, Concepción del Uruguay, Venado Tuerto y Rectorado. Esa es la corte de La Plata. Buenos Aires está en la licenciatura con Rafaela, Resistencia, Bahía, Tucumán, del Neuquén y Mar del Plata. ¿Esto es así? Correcto. Sí es. Entonces ustedes no van a arrancar ahora, porque ya están en la corte de Buenos Aires. Claro, la corte actual de la licenciatura, de la cual es cabecera Buenos Aires, ya arrancaron el segundo año. Claro, entonces ustedes van a tener que esperar, no van a arrancar ahora a mitad de año, van a arrancar en todo caso a principio del año que viene. Bueno, por eso es lo que se estaba viendo, porque según lo que tenía Patricia, había una apertura prevista para agosto. Sí, pero no, vamos a abrir 3 cortes, una con cabecera en Concordia, que está San Francisco, Pacheco, Villa María, Chubut y San Rafael, una en Mendoza, que está Paraná, Aedo, Santa Fe, La Rioja, San Nicolás y Mar del Plata, y una en Córdoba, que está Avellaneda, Tierra del Fuego, Delta, Reconquista, Trenquelauca y Instituto. Esos son los 3 grupos que vamos a abrir ahora. Claro, y en esa es la que nosotros nos queríamos acoplar, en alguna de esas 3, como para poder arrancar, si se podía, en agosto. Bueno, tengan en cuenta que tenemos un cupo de 20 compañeros por regional, porque el grupo puede ser de máximo de 100 personas, de 100 compañeros en total. ¿Y de las cortes que tenés ya confirmadas, tenés cupo en alguna de las 3? Y mira, por ahora todavía eso no lo hicimos, porque mañana hay Consejo Superior, mañana está el proceso de Consejo Superior, así que recién mañana vamos a empezar a aprobar las cortes en el Consejo Superior. Una vez que se designa una cabecera y se arman los grupos, eso hay que hacer, pasa por el Consejo Directivo de cada una de las facultades, que ya lo pasamos, se aprueba en el Consejo Directivo y después de eso lo mandamos al Consejo Superior con un informe que tiene que acompañar, que es el financiamiento, la planta docente, bueno, un comité asesor. Toda esa documentación está entrando mañana en el Consejo Superior. Quiere decir que la conformación de los grupos, la cantidad de alumnos, todo eso la vamos a empezar a redondear a partir de la semana que viene o la otra. Claro, de todas formas, de las 3 cortes que vos me mencionás que arrancarían en agosto, de las cuales las regionales que vos me estás mencionando, hay muchas de las regionales que todavía están desarrollando la tecnicatura. Exacto. Por eso era el apuro de poder finalizar en julio para que las que ya estaban anotadas puedan arrancar en agosto la licenciatura, porque si no quedan atrás y tienen que esperar a las cortes del 2020. Exacto, porque la única condición para poder cursar la licenciatura es ser graduado de la tecnicatura no docente, la tecnicatura nuestra. Entonces lo que nosotros necesitamos para los compañeros que están cursando actualmente la tecnicatura es que tengan el certificado de título en trámite emitido por la regional que es cabecera para a más tardar agosto de este año, que es post receso de invierno. Una vez que termina el receso, ya las regionales que son cabecera van a empezar a hacer el proceso de inscripción de cada una de los grupos, de las facultades regionales, y para ese momento, para poder inscribirse en la licenciatura, necesitan o el título o certificado de título en trámite. Escuchá, Pablo, y para lo que sería la corte del 2020, ¿ya tienen armado algo o todavía no? No, pero sí lo que te puedo decir es que, mirá, lo que nosotros logramos ahora con esto, te puedo decir a vos y a todos los compañeros que están escuchando, lo que logramos ahora es, con estas 2 cortes que teníamos, más las 3 que abrimos ahora, logramos que todas las regionales y las dependencias de la UTN tengan una primera corte abierta. En todas las regionales arrancó la licenciatura con esto que logramos hacer ahora. ¿Y qué logramos? ¿Qué sabemos? Que hay regionales, hay muchas regionales, que por el tamaño y la cantidad... Hola. Sí, de San Francisco, Natalia. ¿Cómo va? Mi compañera, bien. Me dice mi compañera que te tenía que dar el presente. ¿Qué?
Mi compañero me dijo que recién preguntaste por nosotros y no habíamos Sí. llegado, yo recién llego, es para avisarte que yo llegué. Está bien, no hay problema. Estamos hablando un poquito de la licenciatura, ya arrancamos con la clase mientras esperamos al resto. Bueno, gracias. Lo que decía es que lo que logramos fue que todas las regionales y dependencias tengan una primera corte de la licenciatura. Entonces lo que vemos es que hay un gran porcentaje de las facultades regionales que por el momento, en el mediano plazo, no van a necesitar volver a abrir una corte nueva de licenciatura. ¿Por qué? Porque ya toda la gente que se recibió de técnico ya va a haber cursado la licenciatura. Son pocas las regionales que van a necesitar una segunda corte. Sí sabemos que Córdoba, que la regional de Buenos Aires, que la regional de Avellaneda van a necesitar. En el caso de ustedes también Resistencia lo va a necesitar. Así que muy probablemente estén de nuevo entre las primeras a iniciar, digamos. ¿Se entendió? Sí, por eso esa era la consulta, porque la premura de poder concluir todo antes de las vacaciones de invierno era un poco poder pegarse ya a lo que arrancaba en agosto y no tener la expectativa del año que viene. Exacto, bueno, veremos en la medida de las posibilidades, si no va a haber que esperar un poquito. Sí, que obvio. tampoco va a ser tanto tiempo. No, son 4 o 5 meses, no pasa nada. Pero Exacto. Era el tema como para ir coordinando, como ya va a terminar la corte de la licenciatura que se está dictando de Buenos Aires, acá, entonces los que vamos a quedar directamente para hacer la licenciatura somos los que actualmente estamos haciendo la tecnicatura. Bueno, eso pueden mandarnos por nota a través de los delegados a KPUTN la solicitud, que en todo caso que son tanto los compañeros de la regional Resistencia o de la regional que sea que esté escuchando, son tanto los compañeros que están interesados en cursar la licenciatura y que por una cuestión de tiempo o de cupo quedaron afuera de la primer corte. Así ya nosotros vamos teniendo toda esa información y vamos ya armando los futuros grupos. Dale, yo te lo mando, Pablo, si puedo esta semana o la semana que viene ya te lo mando como para que lo tengan en planilla. Bueno, lo que sí siempre decimos es importante, nosotros estamos acá, ya estamos en el proceso final de la tecnicatura, nosotros, yo lo conté la semana pasada cuando arrancamos esta clase, es importante que todos ustedes sepan que el título, la denominación del título que emite es un certificado, es una carrera de pregrado esta que estamos cursando, es un título oficial de la UTN. Hasta el momento, el título, la denominación era Tecnicatura Superior en Administración y Gestión en Institución de Educación Superior. Ese era el título con el que salía, el título que emitía, producto de haber pasado por todo este proceso pedagógico. Ese título va a cambiar ahora. A partir de ustedes, de esta corte, cambia y ustedes pasan a denominarse técnicos universitarios. Dejan de ser técnicos en administración. Es un título equivalente por la cantidad de horas, pero que tiene a nivel prestigio, a nivel de, por ejemplo, estamos viendo que algunos compañeros se nos acercaron con la intención de dar clase en los secundarios. Entonces, el proceso que estamos llevando adelante y que estamos viendo de encarar y estamos con algunas reuniones de hablar con los consejos escolares. FM, internet, teléfono. Hola. Ese es Paraná, lo conozco. El proceso, les decía, el proceso que estamos llevando adelante es homologar los títulos con las provincias. Ustedes saben que la dirección de escuelas, los títulos medios, las clases en los colegios lo coordinan las provincias, cada una de las provincias, coordinar con los consejos escolares de la provincia para ver qué es habilitante nuestra tecnicatura, en el caso de los compañeros que quieran después desarrollar esa tarea en la educación media, habilitante para qué materias es de la educación media. Al ser un título oficial reconocido, bueno, estamos en ese proceso con la idea también de ampliar para algunos nuevos horizontes las posibilidades que nos da también ser técnicos universitarios. Buenísimo, la verdad, buenísimo, porque acá hay mucho pedido en la escuela secundaria de
de técnicos que puedan dar alguna prerrogativa sobre la materia que nosotros estamos dando, y no hay quien lo dé, porque la parte técnica universitaria no hay nada, por lo menos acá. Quizás claro, en otra regional, en otras provincias sí lo haya. Claro, siempre destacamos nosotros que tanto el título de bachiller para aquellos compañeros que no terminaron el secundario como para los que se reciben de técnico, los que se reciben de licenciado, todo nuestro proceso formativo que encaramos desde acá, lo encaramos vinculado a la gestión y a la administración. Nosotros siempre estamos gestionando, digamos, los proyectos pedagógicos nuestros vinculados a la educación superior, a la administración y la gestión de instituciones de educación superior, que en definitiva es la tarea que desarrollamos. Trabajamos en la parte administrativa y de gestión de las instituciones de educación superior. Es un poco a lo que la titulación apunta hacia ese lado. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto de esto? ¿Algunos compañeros de otras regionales? A mí me gusta escucharlos. Hola, Pablo. Disculpa, yo llegué un poquito tarde. Sí. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Lidia, de Villa María. Villa María. O sea, nosotros que estamos cursando ahora la tecnicatura, tendríamos poca chance de empezar entonces la licenciatura. Mirá, le digo a todos los que están acá, a todos los que estamos acá en este momento charlando, les digo lo mismo. La única condición que nosotros tenemos para cursar la licenciatura es ser graduado de la tecnicatura. Es el graduado de la tecnicatura. Y lo que a ver, Cordobés, el micrófono. ¿Cómo anda Córdoba? Hola, ¿qué tal? Bueno, te decía, la única condición es ser graduado de la tecnicatura. Y lo que le vamos a pedir a todas las regionales, que ya se lo hablamos con los delegados, es que se respete ese cupo que nosotros decimos por cada una de las regionales. Si ustedes terminan, si ustedes coordinan con la cabecera, que es Santa Fe, el tema de la finalización antes del receso, y tienen el certificado, no hay ningún problema. Va a depender de ustedes. Condicional no se va a poder, porque si se queda una sola materia que es el trayecto final, se queda ese pendiente, no te podés anotar igual, porque estarías como en forma condicional porque todavía no tenés para salir el título. La única, Silvia, la única condición para poder cursar la licenciatura es ser graduado de la tecnicatura. Es la única condición, no hay otra. Sí o sí, no hay otra. Bien. No hay otra. Tienen que ser graduados de la tecnicatura. ¿Listo? Graduados técnicos, yo tengo una tecnicatura en de biblioteca, biblioteología. ¿Puedo cursar la licenciatura nuestra? No. Los únicos que pueden cursar la licenciatura nuestra son los graduados de la tecnicatura nuestras. Y los únicos que pueden cursar la licenciatura son aquellos graduados que hayan finalizado con título en trámite, la tecnicatura nuestra. Listo. Nada más que llegué más tarde, por eso te pregunto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo les digo una cosa, ustedes están entrando ya en la recta final, creo que les quedan 3 o 4 materias para terminar la tecnicatura. La idea sería que no dejen para último momento la elección del tema del trabajo final, que ya vayan pensando en cuál es el tema del trabajo final. Generalmente lo que se usa o lo que más comúnmente vimos son propuestas de desarrollo. La idea es que ustedes puedan, y algo vamos a ver en las sucesivas clases respecto de esto, vamos a hacer como una especie también de taller de tesis, más allá de que tiene que haber ya una materia que lo hace, pero bueno, algunos tips para que ustedes puedan trabajar lo metodológico. Hay una serie de pasos metodológicos
que hacen que ustedes puedan realizar ese trabajo final para recibirse de técnicos. Nosotros lo que más comúnmente vemos son propuestas de desarrollo sobre temas de los lugares de trabajo de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si hay un compañero que trabaja en el área académica, vemos muy comúnmente que hay una propuesta de desarrollo de un proceso o de una idea de cómo mejorar, no sé, o un proceso de inscripción o tema de titulación o el tema que sea. Pero generalmente lo que trabaja cada compañero es una propuesta de desarrollo de cómo mejorar o un proceso o algo, o una faceta o algo de su puesto de trabajo. También vimos trabajos donde se veía alguna falencia institucional y se presentaba esa propuesta. Supongamos, me acuerdo de uno que en una facultad los llamados entraban a la cocina. Cuando una persona llamaba a la facultad, el llamado entraba a la cocina. Entonces el compañero lo que propuso era un lugar de donde se centralizaba toda la información de atención al público, más de una recepción, una isla de recepción que estaba ubicada en un lugar determinado. Hizo la propuesta para ubicándola en el lugar y después que era el recepcionista de todos los llamados, incluso tenía toda la información para darle a los alumnos o a las personas que llegaban a la facultad, y esa propuesta finalmente se terminó implementando en la facultad. También vemos eso, que muchas de las ideas y de las tesis o de los proyectos que se desarrollan en la tecnicatura, muchos después se terminan llevando a la práctica, se terminan ejecutando. Así que la idea es que vayan trabajándolo, al ser en este caso la elaboración de una propuesta de desarrollo, la tesis o el trabajo final de la tecnicatura, se puede ir trabajando en etapas. Cuando hablamos de etapas se piensa por ahí en cuál es la identificación del problema, cuál es el problema o el tema sobre el que yo voy a trabajar, y después generalmente se hace un trabajo de diagnóstico, se lo evalúa, se va conociendo cuáles son las causas y las raíces de ese tema. Es una serie de pasos metodológicos que seguramente lo vieron, y que lo bueno es trabajarlo en el tiempo, ponerlo en un calendario, y a partir de ponerlo en un calendario poder ir cumpliendo cada una de las etapas, más cuando nos apremia el tiempo, que creo que nos faltan 2 o 3 meses para 2 meses creo para terminar la tecnicatura. Entonces es bueno ya ir trabajándolo con tiempo para poder ir resolviendo cada una de las etapas. No sé si van hablando de cada una de estas cosas que yo les digo, si las saben. Sí, la verdad que Pablo, lo que vos estás explicando está buenísimo, porque yo no sé el resto de las regionales, pero el problema por ahí que estamos teniendo para poder desarrollar el trabajo final o la tesis es que el que está encargado de la materia de esto, en lugar de explicarlo de esta forma que vos lo estás explicando, lo hace demasiado extenso, y ya hace un mes que estamos teniendo clases y no concluimos nada. Entonces sigue pasando el tiempo, y en lugar de ya entrar en el plan de trabajo como para ver si la tesis de lo que vamos a realizar está acorde a lo que podemos hacer, todavía seguimos dando vueltas en explicaciones de cómo hacer una referencia o cómo hacer una nota al pie. Bien, bueno, la idea es que algo vamos a estar viendo por ahí allá la semana que viene de todo esto, pero como esta materia que nos convoca es el tema de la comunicación, vamos a seguir. Charlamos algo la semana pasada, yo justamente estuvimos en Córdoba porque, bueno, tuvimos que ir a hacer asamblea allá. Hoy estuvimos en el instituto haciendo asamblea y ahora estamos acá en la clase. Vamos a seguir charlando un poco más de comunicación, y ya a partir de la próxima clase vamos a pasar a lo metodológico. La idea es que también la tesis puede ser, ¿se acuerdan? La clase pasada terminamos, tiramos unas consignas ahí
para que trabajen sobre unos puntos que ahora vamos a estar charlando antes de pasar a ver este Power. Pero la idea es que tranquilamente una tesis puede estar vinculado a problemas de comunicación. Eso puede ser un tema de tesis. Más allá de que puede llegar a ser otra cosa, algo que sea más innato del trabajo de cada uno, también puede ser el tema de la comunicación, y cuando hablamos de comunicación no hablamos en la facultad, sino que podemos hablar en una oficina, como vamos a ver herramientas comunicacionales, vamos a ver varias cosas. Yo les tiro la punta porque también eso puede llegar a ser tomado como una propuesta de tema. Así que bueno, nada, en ese sentido también decirles que no sé si lo que es común es que cuando uno se presenta el trabajo final y una vez corregido, hay una instancia de defensa, que es una instancia por videoconferencia en la que cada uno de los compañeros explica el desarrollo que llevó adelante. Digamos, es la defensa debería ser la instancia final de la aprobación de la tecnicatura. Uno hace una tesis, se corrige, o una tesis, un trabajo final, se corrige, se defiende, y una vez defendido, digamos, estaría concluido el ciclo académico, digamos. Esa sería la idea metodológica, los pasos administrativos. Pero bueno, eso lo iremos viendo, tenemos algunas semanas más para seguir trabajándolo. Respecto de la consigna, ¿se acuerdan que cuando la semana pasada hablamos un poco de comunicación? Hablamos un poco de modelos de comunicación, hablamos un poco de los elementos que entraban en un proceso de comunicación, y ahora lo que vamos a ver es un poco los esquemas. Vamos a seguir profundizando el tema de la comunicación. ¿Cuáles son los esquemas? Vamos a pensar un poco en estas primeras 2 clases la comunicación. Eso es un poco la propuesta que tenemos. Después vamos a ir más hacia otro lado, que es la comunicación en la aplicación del trabajo de cada uno de los lugares de trabajo que desarrollamos nosotros la tarea, pero es imposible llegar a charlar o hablar de eso si antes no hablamos de los elementos, no empezamos de la raíz. Y a mí me parece que teniendo 5 o 6 clases como tenemos, podemos tomarnos 1 o 2 clases como nos tomamos para charlar un poco de comunicación, que realmente es algo que generalmente lo tenemos súper incorporado y de lo cual no hablamos tanto teóricamente. Hablar un poco de la teoría de la comunicación, teorizar un poco acerca de la comunicación. Esa es un poco la propuesta que tenemos para la clase de hoy, darle un poco de teoría, y ya después a partir de la clase que viene lo vamos a ver aplicado al trabajo y aplicado también a esto que dijimos. En definitiva, vamos a ver en 2 clases o en 3 clases cómo armar un plan o una estrategia comunicacional. Cómo nosotros con algunos elementos y algunas herramientas podemos armar un plan comunicacional. ¿Para quién? Para una facultad, para una institución, para una oficina. Cómo nosotros desde cero podemos armar un plan que consta de una serie de pasos, una serie de herramientas para poder trabajar la comunicación en determinada área, en determinada institución, en determinado lugar. Yo creo que muchos compañeros esto lo vemos también. Cada vez vemos más facultades regionales que tienen áreas específicas de comunicación. La comunicación se volvió una área o una estructura fundamental dentro de la estructura de nuestras facultades regionales. Vemos que hay compañeros no docentes que llevan adelante tareas específicas de comunicación. Vemos que tenemos una página web, que algunos compañeros, esas son todas funciones no docentes, son funciones no docentes que las tienen que administrar. Vemos compañeros que hacen la parte, algunos tienen video, otros tienen boletines informativos, otros hemos ido a un montón de regionales donde tienen plasmas, televisores donde pasan videos institucionales. Quiere decir que la comunicación está presente, y ahí cuando hablamos de eso estamos hablando de la comunicación externa, la comunicación, lo que como cada una de nuestras instituciones queremos comunicar hacia afuera, y eso está pensado. Alguien se puso a pensar en eso
en qué es lo que queremos comunicar y de qué forma queremos comunicarlo. Bueno, eso, atrás de eso hay una estrategia, que puede ser alguna acción aislada o puede estar pensado más en conjunto con diferentes herramientas, con acciones en el tiempo. Bueno, pero eso es una estrategia. Lo que vamos a charlar acá en las próximas clases es eso, ese armado de esa estrategia. Y tranquilamente, un armado de una estrategia comunicacional puede ser un tema de tesis de tecnicatura. Cualquiera de ustedes puede recibirse planteando el armado de una estrategia comunicacional para una regional, para una secretaría, para una oficina. Eso es lo que les vengo diciendo. Me gustaría que haya más tesis de comunicación, que nos tomemos el trabajo de ver el tema de la comunicación. Y fíjense ustedes que lo charlábamos el otro día con otros compañeros en alguna asamblea que hicimos, que yo también algo le pregunté la semana pasada, pero bueno, también está para pensarlo. ¿Por qué? Yo se los planteé a ustedes la clase pasada y bueno, ustedes me dieron sus razones, lo charlamos. ¿Por qué ustedes ven que existe una materia de comunicación en la tecnicatura, pero existe una materia de comunicación con muchas más cantidad de horas también en la licenciatura? Bueno, porque la comunicación digamos, se ha convertido en una pieza fundamental de las instituciones. No hay institución que no pueda ser gestionada eficientemente si no se tiene en cuenta el tema de la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación hablamos de las relaciones entre las personas, de la división del trabajo, de la asignación de tareas, de responsabilidades y de cómo cada uno lleva adelante cada una de esas tareas. Así que me parece que todo eso lo tenemos que abordar detalladamente. Lo vamos a tomar en 2 o 3 o 4 clases a partir de la semana que viene. Nos vamos a poner bastante metodológico, bastante quisquilloso del análisis de los pasos metodológicos, qué es cada uno, cómo llevarlo adelante, para que, bueno, quede claro. La idea es que esto aporte algo, aporte un granito a la discusión y bueno, ustedes puedan llevarse algo de estas pequeñas clases que vamos a tener adelante. Respecto de la consigna que tiramos la clase pasada, ¿quién la trabajó y quién nos puede refrescar respecto de eso que charlamos? Córdoba, que estuvimos presentes allá, los cordobeses. Buenas tardes, profe. Córdoba. Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, nosotros hicimos el trabajo. Hicieron el trabajo, bien. Ya se sacaron una buena nota. Bueno. Hicimos el área de títulos, porque hay varios, la mayoría son de títulos. Sí. Y bueno, pusimos los actores que intervienen. Arrancamos así la pregunta que hay. ¿Cuáles son los actores? Y los graduados y egresados. Sí. Y después tenemos jefes, subjefes, auxiliares y los mismos compañeros, no sé. Bien. Y después tenemos una pregunta número 2, que es el tipo de comunicación entre los actores. Sí. Y tenemos actores internos de la oficina y externos, que son los egresados, graduados. Sí. De manera formal entre los egresados y a las otras áreas, y informal entre los compañeros del área, que ya generas una relación, un vínculo. Está bárbaro. Y como última pregunta, ¿cuáles son las herramientas de comunicación del área? Exacto. Y pusimos, bueno, correo electrónico, de una manera de forma a los egresados cuando tienen sus operaciones, etcétera. La página web de la Facu. Ajá. También está el formulario de la solicitud del título. Bueno, las ordenanzas, soluciones y resoluciones y telefónicamente. Está muy bien. Se evacúan muchas dudas telefónicamente porque hay gente que es de afuera, del exterior. Está bárbaro. Bueno, eso sería lo que hicimos nosotros en el área. O sea, lo que fuimos tomando ¿Cómo es tu nota nombre? la clase pasada. ¿Cómo es tu nombre? Mariano Reartes. Mariano, ¿cómo anda Mariano? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué otra regional? ¿Qué otro compañero? Listo, San Francisco, Pablo. A ver, San Francisco. Nosotros hicimos del área de recursos humanos. Bien. Y bueno, lo
la jefa de personal, los auxiliares y el personal no docente. La comunicación en el área, entre pares, es informal, y después con docentes, con autoridades, es formal. Y las herramientas de comunicación que se dan es comunicación interna a través de teléfono, central telefónica, envíos de correos electrónicos y hay grupos de WhatsApp. Muy bien, excelente. Bueno, escuchamos uno más y arrancamos con la clase. ¿Alguien más? Paraná. Reconquista. ¿Quién es ese de arriba? ¿La Rioja? ¿Puede ser que esté? Sí. Y ahí uno dice 333, pero no sé qué. Bueno, ¿hay algún aporte más? Hola, Pablo, de Venado Tuerto. ¿Cómo va, Venado? Bien. Hablamos en estos días. Sí. Sí. Aquí, bueno, yo te voy a hablar un poco de lo que es la regional, no hablo de un área en particular. Nuestros actores serían, bueno, tenemos el personal no docente, al cual, bueno, estoy representando en este momento, están los alumnos, los docentes, que conforman la parte también en la parte del consejo directivo, que están las autoridades y los jefes de departamento, y bueno, la gente externa que viene a hacer cursos de extensión, cursos de oficio, gente con los que hay servicios a terceros. En realidad tiene una relación con la zona bastante de vinculación en cuanto a tareas que se hacen de trabajos para empresas o otros lugares que lo solicitan. Nosotros tenemos comunicación formal entre nuestras áreas y también informal. Se utilizan en cuanto a nosotros, por ahí nos transmitimos los solicitudes o cosas que necesitamos verbalmente, pero cuando necesitamos hacerlo formal puede ser vía correo electrónico. Utilizamos el sistema SysAcad y SysAdmin para realizar el ingreso de todas las tareas que se realizan con respecto a los alumnos y demás tareas administrativas. Tenemos la página web que es a la que puede, digamos, tener acceso el público en general. También la parte de prensa tiene Facebook, WhatsApp para los cursos de oficio. Entre nosotros también hay, más que todo, ese tipo de comunicación de correo electrónico es la que más estamos utilizando. Pero, bueno, no sé cuál. Las herramientas de trabajo se utilizan mucho, bueno, la parte de los sistemas, como te nombré recién, a través de Internet por el SysAdmin, el SysAcad, la página web y, bueno, creo que más o menos eso es lo que estamos utilizando. Y la vía telefónica, por supuesto. Exacto. Al público. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Fernanda. Fernanda. Muy bien, Fernanda, gracias. Bueno, vamos a charlar un poco hoy, un rato. Después al final le vamos a dar alguna consigna. Sí. De Paraná queríamos hacer una exposición también. Bueno, Paraná, adelante. Sí, Enrique, adelante. Bueno, yo pertenezco a Servicios Generales y Mantenimiento. Nuestra línea directiva sería secretaria administrativa. Después viene el director, después viene nuestro jefe de mantenimiento y servicio, después hay auxiliares de distintas categorías y terminamos con la categoría 7. Bien. Nuestro medio de comunicación como herramienta tenemos orden de trabajo, pueden ser escritas por lo general, algunas son verbales y algunas órdenes son justo cuando se rompió algo que tenemos que salir a solucionar las cosas.
Después hay otras herramientas que tenemos que son a veces que lo estamos implementando, que son emails desde la institución, como para saber que va a haber algún evento especial en la regional, en el aula magna, algún aniversario, alguna cosa especial de la universidad que se maneja por email. Y después está los WhatsApp, que es para poder dar las órdenes de trabajo. Muy bien. Bueno, gracias Enrique. Bueno, gracias. Bueno, antes de comenzar esto les voy a adelantar una cosa para que ya vayan sabiendo. Obviamente que vamos a hacer un trabajo final de esta materia. Al finalizar 2 clases o 3 clases antes, vamos a tirar la consigna. Hoy no estamos en condiciones de hacerlo porque el trabajo final va a ser que ustedes desarrollen un plano, una planificación de una propuesta de comunicación integral, digamos, con cada uno de los elementos. Sobre un área o un tema determinado, un lugar determinado de la facultad. Puede ser la facultad o puede ser, como hizo recién el compañero Enrique, sobre un área, lo hizo sobre mantenimiento. Pero vamos a detallar, es un trabajo que tiene una extensión, puede llegar a tener una extensión, no sé, entre 3 carillas de Word, porque van a ser entre 8 y 10 puntos que van a tener que completar. Y yo, en definitiva, lo vamos a hacer... me parece que lo vamos a hacer de a 2, el grupo va a estar integrado por 2 personas. ¿Por qué? Porque yo creo que también al hacer este trabajo les va a servir o para incluirlo en su trabajo de tesis, como poniendo entre los temas a analizar la comunicación, si van a tomar determinado lugar. Sería bueno que esto lo trabajen sobre el tema que ya vayan pensando para la tesis y le anexan la parte de comunicación, que no va a quedar mal o está bien, o para que en definitiva después lo tomen como una parte y lo hagan un poco más complejo, le agreguen algunas determinadas cosas más y pueda también ser el tema que tomen para terminarlo, digamos. Puede llegar a ser una parte o puede llegar a ser después parte del trabajo que ustedes propongan. Va a ser un trabajo que en un par de clases se los voy a decir para que lo hagan, que va a ser de a 2 personas y que, bueno, esto que les dije va a ser sobre una planificación de una estrategia de comunicación que tendrá entre 8 y 10 pasos, 8 y 10 puntos que van a tener que desarrollar. Analizando un lugar que ustedes determinen, digamos, eso para que vayan previendo para dónde apuntamos como evaluación, digamos, del final de la materia. Bueno, ¿arrancamos con la clase? No. Sí, profe, páselo nafta. ¿Cómo? ¿Cómo páselo en acta? Páselo en acta. Páselo en acta. Bueno, les cuento también que esta presentación y la presentación de la clase pasada y una consigna va a estar todo subido hoy lo vamos a subir todo en la plataforma, así que ya iban a tener todo lo que vimos en la clase pasada y esta clase. Bueno, para empezar un poco a pensar la comunicación, vamos a decir que es algo que es innato del hombre. Comunicar es algo que es innato del hombre. El hombre se comunicó a lo largo de todo el tiempo. Y para este proceso de comunicación, que es algo que si lo tenemos que definir de alguna forma, decimos que es algo automático, que lo hacemos de forma automática, que es algo innato. Nosotros comunicamos todo el tiempo, no solamente a través del habla, sino que todo el tiempo estamos comunicando cosas. A lo largo del tiempo, de la prehistoria, de los distintos momentos de la historia de la humanidad, se fueron desarrollando distintas herramientas o distintos medios de comunicación. Ahí vemos, en un principio podemos decir que cuando hablamos de medios, fue la gráfica, el primer gran medio fue la gráfica, la comunicación gráfica. Nosotros, los periódicos durante años fueron, todo lo que tiene que ver con la gráfica.
Después, con el pasar del tiempo y los medios digitales y las nuevas tecnologías, fuimos hacia otros medios de comunicación. Pero bueno, estuvo el telégrafo, después el teléfono, el cine, que también el cine decimos que es un medio de comunicación, la televisión, que podemos decir que es por excelencia un medio de comunicación, y vamos a estar profundizando en eso también, la radio, bueno, la comunicación satelital, los teléfonos celulares y las computadoras o los smartphones, que son hoy herramientas de comunicación. Digamos, a lo largo de la historia de la humanidad fuimos atravesando por distintos procesos de comunicación, y como fuimos atravesando por distintos procesos de comunicación, también el hombre, nosotros, las personas, fuimos teorizando, fuimos desarrollando distintas teorías de la comunicación, fuimos pensando la comunicación de diferentes formas. También cómo nos vinculábamos entre las personas con la comunicación, y cómo la comunicación también nos interpelaba a nosotros. Fuimos desarrollando diferentes teorías, que es lo que vamos a ver hoy. Cada una de las teorías de la comunicación, las diferentes teorías de comunicación que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, y es lo que va a sintetizar este Power. La primera teoría de comunicación es conocida como la aguja hipodérmica. Aguja hipodérmica, bueno, ahí se tiene algunas referencias de lo que fue la aguja hipodérmica. ¿Alguien entiende por la palabra o por la definición a qué hace referencia? Aguja hipodérmica. ¿Qué entienden? Por las etnias. ¿Cómo? Hitler usó mucho la etnia, la comunicación. Por las etnias. Sí. Marcando bien la diferencia de la raza prevalecente y la inferior. Él se basó su discurso en eso. ¿Quién habla? Enrique, de Paraná. Enrique, pero yo pregunto, el concepto aguja hipodérmica, ¿a qué les hace referencia? Algo que pincha. Algo que pasa. ¿Quién habló? Enrique. Fabián. Bien, ¿qué más? A las inyecciones. ¿A la qué? Inyecciones. A las inyecciones. Bueno, ahí no escuché lo que dijo la compañera. A las inyecciones. A las inyecciones. Sí. Bien. Bueno, cuando hablamos de aguja hipodérmica, hablamos de esto. Aguja hipodérmica es por debajo de la dermis. Entonces, ¿qué se creía en ese momento? Esta primera teoría, ¿qué postulaba o qué decía? Que la información era lo mismo que si a una persona se le inyectara una aguja dentro del cuerpo, que esa persona recibía esa información y ya quedaba, hacía propia. Entonces entendía que la información era algo que entraba en las personas, y al entrar en las personas quedaba convencido dentro de la persona. Por eso se llama hipodérmico. Es un esquema de comunicación donde el emisor da información a sus receptores, y los receptores aceptan esa información. Esa información la aceptan. Tiene una serie de principios que están ahí detallados, que después los van a ver ustedes, pero en definitiva de lo que habla, que dice que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Lo que trata de hacer este esquema, este modelo de comunicación, es de persuadir, de convencer a la persona, al destinatario. Por eso habla de aguja hipodérmica. Dice, es una información que el emisor da a un receptor o a un conjunto de receptores, con el fin de que ese receptor esté convencido de ese mensaje. Por eso habla de aguja hipodérmica. Es un mensaje que se da y que el receptor lo recibe como si recibiera una inyección. Es una primera teoría, ahí estaba ubicada en tiempo y espacio, se dio, como dijo algún compañero, en el momento del nazismo, y que tiene bastante que ver también, lo vamos a ver más adelante,
con la lógica que tienen los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación. Cuando hablamos de hegemónico, ¿qué les resulta esa palabra? Cuando decimos medios hegemónicos de comunicación. De una misma línea de pensamiento, de un mismo discurso. Un mismo discurso, dice un compañero. Cuando hablamos de medios hegemónicos de comunicación, ¿de qué hablamos? Tienen penetración en muchas personas, en toda la ciudadanía. Tiene penetración en mucha ciudadanía. Bien. Eso es masivo. Más que hegemónico, es masivo. Cuando hablamos de hegemónico, hablamos de que es un discurso muy potente, es un discurso casi único, es un discurso que tiene mucha contundencia, mucho valor de verdad. Es un discurso que es muy difícil de ser rebatido. Cuando hablamos de medios hegemónicos, hablamos de que en ese sentido que construyen esos medios, en esos sentidos de verdad, de la realidad que construyen y que nos comunican, las posibilidades de interpelación, lo que hablábamos en la clase pasada, las posibilidades de interpelación son muy limitadas. Ellos se construye una realidad desde su visión y nosotros la recibimos y la analizamos, pero tenemos muy pocas posibilidades de discutirlo, de dar nuestro punto de vista, una discusión respecto de esos sentidos de verdad. Nosotros, la posverdad que habías dicho. Bueno, está vinculado a la posverdad, tal cual. Nosotros nos quedó una cuestión pendiente que no lo charlamos en la clase pasada, pero que va a ser motivo de reflexión para que reflexionen ustedes con sus compañeros, y lo vamos a iniciar la clase que viene con eso, que es una discusión en torno a la subjetividad. Es una discusión profunda respecto de esto que dicen, que se hablan desde los medios, que tienden a hacernos creer que tienen una visión objetiva de la realidad, que tienen una visión, digamos, pura. Cuando hablamos de objetividad hablamos de pureza. Y nosotros, nuestra posibilidad de interpelarlos como sujetos, cada uno de nosotros, o ustedes como un sujeto también, que son no docentes de determinada facultad regional, o todos como no docentes, o todos como personas, de pensar la realidad de una forma subjetiva, con nuestras propias herramientas, con nuestros propios criterios, con nuestros propios puntos de vista, también con lo que hablamos, que como decía recién el compañero, vinculado al concepto de la posverdad. Eso lo vamos a estar viendo. Hay una consigna que vamos a tirar al fin de la clase para que pensemos, y es un elemento también a tener en cuenta a la hora de analizar la comunicación, el tema de la subjetividad, algo que no hablamos en la clase pasada. Bueno, es el primer modelo de comunicación, que es el de la aguja hipodérmica, y cómo podemos pensar a partir de este modelo las campañas publicitarias, los medios masivos de comunicación y todo lo que tenga que ver con un destinatario comunicando a una gran cantidad de población, a un universo grande. Y cómo ese universo grande, que en definitiva es una sumatoria de unidades, en definitiva termina siendo o conformando una opinión pública. Cuando hablamos de opinión pública, ¿qué entienden ustedes por opinión pública? Que lo vamos a ver también en un ratito. Son todas palabras que se usan para definir, son todas palabras o categorías que se utilizan comúnmente para definir, y que, bueno, está bueno repensarlas. ¿Qué es la opinión pública? Todo el mundo dice, ahora que estamos con las encuestas por las elecciones, la opinión pública dice que tal porcentaje para el gobierno, tal porcentaje para la oposición. La opinión pública, ¿qué es la opinión pública? Yo los mato a preguntas, Es la opinión que nace desde la sociedad. A ver, de a uno. Es la opinión que nace desde la misma sociedad. Es la opinión que nace de la misma sociedad. ¿Enrique? No. César. César. Es la opinión que nace de la misma sociedad. ¿Qué más?
es el concepto que tienen las personas basados también a sus principios y a su tipo de educación o vivencias personales. Bien. Y eso crea una opinión, una forma de actuación. Está bien, muy bien. La Rioja. ¿Cómo es la compañera? ¿Cómo se llama? Córdoba. Córdoba. Y es la respuesta de la sociedad, como quien dice. Digamos, la manera de pensar de gente. Es la respuesta, o sea, que recibe de los estímulos, de lo que le están diciendo, lo que ellos piensan, tendría que ser la opinión pública, lo que opinan de ese tema, de la sociedad. Es lo que es la respuesta, dijo el compañero, y a una compañera dijo algo más. De pensar de la gente. Es la manera de pensar de la gente. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en principio yo creo que opinión pública, si lo tenemos que definir o lo tenemos que, digamos, dar algunas características, son las sumatorias de opiniones agrupadas bajo una determinada idea. Eso es una opinión pública. Eso es lo que piensa, digamos, esta sumatoria de individuos o de gente que tiene determinadas características y que está en determinado lugar, piensa sobre esto determinada cosa. Y toda esa gente es la opinión pública respecto de ese tema. Bueno, entonces decimos que consultamos sobre las elecciones, que es donde más claramente se está viendo hoy en día. ¿Qué dice la opinión pública sobre las próximas elecciones? ¿Qué intendente o qué gobernador o qué presidente va a salir electo? Entonces dice, teniendo en cuenta, y siempre toman una herramienta de medición, dice, haciendo una encuesta sobre 1000 casos telefónicos, porque eso es la muestra, la opinión pública dice, y ahí dicen lo que en realidad dice, porque eso es improbable, porque vos para tener una muestra significativa de algo deberías tener, y lo vamos a ver también más adelante, cuando veamos encuesta o relevamiento, tenés que tener hombre o mujer, qué rango etario, niños, adolescentes, adultos o mayores, del interior o de la capital, de blancos o de, no sé, de otra... Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a lo que sería una muestra. Entonces, eso hace a la conformación de lo que sería la opinión pública, digamos, la subjetividad volvemos de nuevo a lo mismo, la subjetividad de las personas, como es muy difícil eso, el concepto, la categoría de opinión pública, por eso quería que lo saquemos a discusión, porque es una categoría que es bastante compleja para analizar, bastante abstracta también, porque pero en definitiva es eso que dijimos. Bueno, todo esto estaría formando parte de esta primer teoría de pensamiento que surgió a mediados de los 60, que fue la teoría de la aguja hipodérmica. Después hay algo que hablamos, un segundo modelo, una segunda teoría de comunicación, que es la tradicional. Esto hablamos algo de la clase pasada, que es un modelo que desarrollaron dos ingenieros que fueron Shannon y Weber. Algo dijimos de las dos torres, ¿se acuerdan de las luces, la señal luminosa? Pero en definitiva estas dos personas fueron los que pudieron graficar por primera vez un esquema de comunicación y esos elementos que hablábamos de emisor, mensaje, receptor, canal, retroalimentación. Bueno, ese primer esquema, esta primera discusión se trazó en este momento. Es un segundo modelo de comunicación que va teniendo cada vez una complejidad mayor, que surgen en determinados momentos para dar respuesta a determinados procesos que se desarrollan en una sociedad. Este es el segundo modelo, que no vamos a hablar porque ya lo contamos en la clase pasada. Hablamos de codificación de un mensaje, de codificación, ¿se acuerdan que de ruido? Bueno, esto solo charlamos un poco cuando hablamos un poco de comunicación. Hay un tercer modelo de comunicación que también algo hablamos, que es el modelo de Laswell. Este ya habla de un modelo de comunicación mediado por los medios masivos de comunicación. Habla de la masividad. Aparece por primera vez el concepto de masa para definir al público, lo diferencia de masa. Son conceptos de estos modelos de comunicación.
Cuando habla de público, habla bueno, de esos receptores, de masa, habla algo mucho más heterogéneo. Después masa también se vincula cuando lo masivo, una marcha, bueno, aparecen todas estas categorías o estas conceptualizaciones que en definitiva, lo charlamos también en la clase pasada, pasan a formar parte de lo que son los receptores. Y cuando tuvimos que en este modelo dar algunas de las características de este segundo elemento del proceso de comunicación de los receptores, decimos que son pasivos, que tienen poca capacidad de realimentar el sistema, de dar la discusión en este modelo, que en definitiva lo vemos como cuando tuvimos que dar algunos ejemplos, los dijimos que era, por ejemplo, la relación que se daba entre un docente y un alumno en un proceso áulico, donde el docente era la persona que tenía el conocimiento y el destinatario de ese conocimiento era el alumno. Entonces, en esa relación también se daba este modelo de comunicación vertical. ¿Se acuerdan que siempre que cuando dijimos dibuje, yo dije, dimos los elementos y ustedes dibujaron el esquema de comunicación, lo dibujaron en una línea horizontal donde el emisor y el receptor estaban al mismo nivel? Y que la discusión en ese momento fue, está bien, pero en todo proceso de comunicación entra en discusión el tema del poder. Y el poder siempre lo tiene el que está usando la palabra. Entonces, hay muchos procesos de comunicación que no se dan de forma horizontal, sino que se dan de forma vertical. Y cuando tuvimos que hablar de los medios masivos de comunicación, o de los procesos áulicos, o de la relación que se establece entre un padre y un hijo, siempre hablamos de este proceso de relación, de comunicación, donde el emisor tiene una relación dominante sobre el receptor. No hablamos de un esquema de igualdad, sino que hablamos de un esquema tiene cierto nivel de autoritarismo o cierta jerarquía. El receptor es quien tiene el control de esa palabra y en definitiva el emisor es el que tiene el control de la palabra y el receptor en definitiva tiene pocos elementos para poder interactuar en ese proceso de comunicación. Que nosotros dijimos que, por ejemplo, cuando veamos estructura de organigramas, que también lo vamos a ver, dijimos cuando ahí hay un proceso de comunicación claro entre los departamentos o las secretarías o las oficinas, se da una comunicación lineal, donde la comunicación fluye porque tienen que desarrollar, necesitan la labor de las personas, de determinados actores para el desarrollo de una tarea. Ahora, cuando se baja la idea de que hay que desarrollar la orden de que hay que desarrollar una tarea, baja la orden de que un superior le dice a alguien de rango inferior que tiene que desarrollar una tarea. Un compañero lo dijo perfecto con el caso de mantenimiento. Baja una tarea y en todo caso lo que sube en respuesta es o un informe o el trabajo realizado o lo que sea. Ahí claramente se ve la relación de comunicación o de información que se da en una línea jerárquica mediada por el poder. Cuando hablamos de un proceso de comunicación, nunca podemos dejar de lado la relación o la discusión del poder, porque en definitiva en todo proceso de comunicación hay una relación de intercambio y hay una relación de poder, de alguien queriendo comunicar un mensaje a otra persona. Bueno, y en ese proceso también siempre se establece una relación. Es importante que cuando hablamos de comunicación siempre tengamos en cuenta esto, el concepto del poder, digamos, cómo se desarrolla esa relación. Bueno, en este modelo de Laswell y en los medios masivos de comunicación es clarísimo, está clarísimo, porque nosotros prendemos el televisor y recibimos la información que recibimos y somos receptores pasivos, o leemos en un diario una noticia, recibimos la información y también somos receptores pasivos, o lo mismo pasa con la radio. ¿En qué lugar nos ponemos nosotros como sujetos, como personas, cada vez que recibimos información? Y si se ponen a pensar, estamos recibiendo información todo el tiempo. Estamos recibiendo información todo el tiempo por los celulares, por las noticias. Estamos en la era de la información. Se dice que, bueno, hoy la información es
es el elemento fundamental de la Constitución, de las relaciones, sin lugar a duda, pero también siempre se decía que la prensa, ¿no? Era el cuarto poder, está definido como el cuarto poder. El poder, una república tiene 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, y el cuarto poder sería el poder de la prensa. Bueno, eso está en discusión porque lo que se ve, y más claramente vamos a ver ahora, pero que ya se empezaba a ver en este modelo con los medios masivos, es que opera sobre la subjetividad de las personas. Los medios plantan temas, se plantan discusiones, y sobre esas discusiones lo que uno hace como sujeto es tomar posición o tomar partido sobre una serie de temas que son sobre lo que se informa o sobre lo que dicen los medios, sobre donde sí se planta la discusión, y hay un montón de otros temas sobre los que se corre el ojo, se corre de vista. Entonces también ahí hay una subjetividad, una parcialidad sobre, a la hora de seleccionar los temas sobre los que se discute, hay un montón de otros temas sobre los que no se discute. A nosotros nos pasa, digamos, a mí me pasa y a ustedes les debe pasar que qué sé yo, nos gusta hablar sobre temas que muchas veces no están en la agenda o en los medios, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo. Yo estoy diciendo sobre esta decisión de decir, bueno, decido hablar de esto y no decido hablar de todo esto, y eso también es una decisión a la hora de comunicar. Sobre qué comunicar y qué no comunicar es la primera decisión. Y la segunda decisión es cómo, con qué intencionalidad, de qué forma, acentuando qué cosa, poniendo el énfasis en qué cosa. Bueno, son 2 decisiones: qué sí, qué no, y cómo. Son a favor, en contra, neutro. Bueno, neutro no, o sí, puede ser también a favor, en contra, neutro, pero también previamente con qué sí y qué no. Bueno, eso para hablar de medios masivos de comunicación. Más que lo dijimos también, o lo referenciamos, yo ya no me acuerdo, teniendo en cuenta el momento de la historia en el que estamos atravesados por un proceso de globalización muy grande, en el cual a mí corro maratones, y es tremendo porque, por ejemplo, yo tengo un reloj que está conectado a un satélite y me dice en tiempo real a qué velocidad vas corriendo, por qué lugar vas corriendo, y eso es tremendo. Si uno se pone a pensar, estamos hiperconectados, estamos en una sociedad, viviendo una sociedad de hiperinformación, de hiperconexión. Así que y si ustedes se dan cuenta, y es lo último que digo antes de pasar, cómo fue cambiando también los modelos de comunicación mediados por la tecnología. Si ahora ven ustedes, las comunicaciones están tendiendo a ser cada vez más instantáneas y más cortas. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que en la década del 80 uno recibía el diario, y el diario tenía, digamos, la lógica de elaboración de una noticia era de lo que se llama pirámide invertida. Es una nota donde la parte importante del texto está en los primeros párrafos, y a medida que se va desarrollando es toda información complementaria. Pero como a lo largo del tiempo, y hoy más que nada con las redes sociales y con los medios que tenemos hoy, cada vez vamos a información más breves. Ya leemos títulos o leemos notas de máximo, no sé, 2 párrafos. Cada vez la información es más sintética y más rápido. Necesitamos la información como películas, como segmentado. Todo, y lo vemos cuando nos comunicamos, la comunicación por WhatsApp. Son frases cortas, es comunicación rápida y sintético. La comunicación se está convirtiendo en eso. Vamos a esos modelos de comunicación. Bueno, todo esto, Pablo, en 1949... Pablo,
¿Puedo dar un ejemplo que sucedió acá en Paraná? Por ejemplo, un vecino vio con su teléfono, sacó una noticia de que en un jardín había un nene que estaba en la lluvia y se corrió entre las redes sociales y a las 2 horas vino la policía, le hizo un allanamiento al dueño del jardín y se corrió en 2 horas. Hizo eso, solamente por difundirlo en las redes sociales. Y tomó el Estado público de esa forma. Claro, eso clarísimo el ejemplo que vos das, pero mirá, sin ir más lejos, hace no sé si la semana pasada o la otra semana veíamos todos en tiempo real cómo se estaba prendiendo fuego en Notre Dame, la catedral esa en París. Eso hablamos cuando hablamos de comunicación instantánea. En cualquier lugar del mundo, la televisación y la mediatización de los eventos en cualquier mundial del mundo, en cualquier lugar del mundo. Es una aldea global, hay también una teoría que habla de la aldea global, de que en definitiva lo que está en discusión es que yo creo que es un poco también la discusión de fondo, como del momento histórico en el que vivimos, que es la pérdida de la propiedad privada. Lo privado, lo que está en discusión es lo privado, es lo subjetivo, es lo propio. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por infinidad de tecnología que lo que nos hace en todo el tiempo es poner en jaque la privacidad, el concepto de lo privado, de la privacidad del sujeto. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Seguimos, un poco más. Bueno, después de este modelo que claramente está vinculado a nosotros a los medios de comunicación masivos, 1949, algo charlamos en la clase pasada, pero quería reforzarlo. Socialmente hay una discusión sobre los medios masivos de comunicación, y ustedes lo deben saber, respecto de ese rol y de cómo operan, digamos, operan es una palabra fuerte, pero cómo repercuten, digamos, sobre los puntos de vista y la elaboración de criterios propios. Eso lo vemos muy en día, está muy en discusión todo eso. El tema de los medios masivos, bueno, ya lo sabemos, es una discusión fuertísima. Bueno, y pasando de modelo, este ya lo charlamos, el siguiente modelo es que es Crown, pero acá está quién es la persona, después si quieren lo leen, yo se los puse ahí para que ustedes conozcan quién fue, que fue un escritor, eso después lo ven ustedes, pero lo fundamental de este concepto es que sí vuelve a algo que nosotros planteábamos como un tercer modelo de comunicación, donde lo que se va a poner en discusión, más allá de la relación entre el emisor y el receptor, que es lo que discutimos hasta ahora en un primer modelo, que lo vemos más horizontal, un segundo modelo que lo vemos más vinculado con el poder, un tercer modelo que habla de generar un entendimiento nuevo o generar un conocimiento, un entendimiento nuevo, un conocimiento. Y ese entendimiento nuevo y ese conocimiento en realidad se da a partir de este intercambio, de este intercambio de saberes o de conocimiento entre dos actores, que pueden ser dos personas, pero pueden ser también dos comunidades o dos grupos o lo que sea, entre dos, de los cuales no surge que hay una verdad única. Esto no surge de que hay un conocimiento único, objetivo, centralizado, que no permite, digamos, otras interpretaciones, sino que en definitiva la construcción o el conocimiento o la información o lo que sea surge de esa interacción, de ese continuo codificar, y ¿te acuerdan que lo dijimos? Codificar y decodificar información sobre un tema, decir, bueno, listo, vamos, esto que hicieron, yo creo que el trabajo que se tomaron ustedes, o que por lo menos yo
apuntaba a que más allá de las respuestas, de lo que hayan hecho como el trabajo para la primera clase, de juntarse y decir, bueno, a ver, analicemos cómo funciona la comunicación en esta área de la facultad o en esta facultad o en mantenimiento o en el lugar que sea, cómo funciona. Y uno va a interpretar que funciona de una manera y otro va a interpretar que funciona de otra manera. Pero en definitiva lo que yo les había pedido, por eso también venía esto, es una única respuesta. ¿Por qué? Porque la idea era decir, bueno, nos juntamos, discutimos y seguramente en algunas cosas iba a haber acuerdo y en otras iba a haber podía llegar a haber desacuerdo. Porque lo bueno es no estar de acuerdo en todas las cosas. No, de hecho yo... si en algunas cosas de las que yo digo no están de acuerdo, estaría bueno que me lo digan y tienen la libertad de hacerlo, de decirme, mira, Pablo, yo no estamos de acuerdo con eso y que lo discutamos, porque, bueno, yo el entendimiento, digamos, el conocimiento o alcanzar un saber mayor, yo tengo entendido y tenemos entendido, y este modelo nos viene a explicar eso, que deviene de esa interacción, de ese poner también en discusión el propio punto, el punto de uno, el decir, bueno, yo creo esto, el otro tiene una verdad diferente, y bueno, en ese lo que también se llama en metodología, que después lo van a ver cuando cursen la licenciatura, que está la tesis, antítesis, síntesis, que es esa relación entre una idea que surge, la puesta en conflicto de esa idea, y a partir de la idea y la puesta en conflicto, ese nuevo entendimiento o entendimiento superador que es la síntesis. Pero ese proceso, tesis, antítesis, síntesis, es un proceso continuo, no es que termina, bueno, elaboré una teoría o creo determinadas cosas, la pongo en discusión con una antítesis y genero un entendimiento nuevo. Una vez que se genera ese entendimiento nuevo, pasa a ser una tesis, que después viene una nueva antítesis para generar una síntesis diferente. Y el conocimiento los sentidos de verdad tienen esta lógica todo el tiempo. De hecho, a mí me pasa que, y yo creo que a ustedes también les pasa, que algo que en su momento creíamos que era de determinada manera, después, con el tiempo, o vaya a saber uno por qué, termina dándose cuenta que no sé si era determinada, no era tan así. No, yo creí que estaba seguro que esto era de determinada forma. Y después a partir de la experiencia, de la lectura, del diálogo y de poner en juego la propia subjetividad y de un montón de otras cosas, se da cuenta que no era tan así. Quiere decir que entonces esto que estamos hablando es un proceso comunicacional, pero también es un proceso que cada uno de nosotros desarrolla, digamos, con su propio conocimiento, con sus propias ideas, con todo, digamos. Esta idea de que la construcción de un mensaje, de una verdad, se construye en esa relación entre emisor y receptor, codificando y decodificando diferentes mensajes e informaciones durante todo el tiempo. Y ahí se construye un sentido nuevo. Eso es lo que más puramente se define comunicación, porque la idea sería que, o más se definiría como un sentido. Si nosotros tenemos que decir, bueno, yo les pregunto a ustedes, les preguntaba en la clase pasada o el encuentro pasado, ¿qué es la posverdad? Bueno, y ustedes y cada uno fuimos dando algunos elementos. Si hubiéramos hecho un ejercicio de decir, bueno, a ver, empecemos a entre todos nosotros preguntarnos respecto de esto, y al final del proceso elaborábamos una gran definición, bueno, ahí se construyó lo que, por lo menos para todos nosotros, que somos los que estamos en este espacio cursando la tecnicatura, era la posverdad. Digamos, esa construcción de esa definición a partir de los conocimientos y de las experiencias de todos nosotros. Eso es lo que viene a explicarnos este tercer modelo. En definitiva, lo que vimos que son tres modelos: uno horizontal, donde se ponen en juego los elementos; uno vertical, donde es el emisor, donde entra en juego muy claramente la discusión de la relación de poder; y este tercer modelo, donde digamos, hay un verdadero sentido de construcción de lo que es la comunicación o la verdad, porque bueno, surge de que todos somos sujetos de conocimiento y de esta interacción del emisor y del receptor, digamos. ¿Se entiende lo que venimos charlando?
Sí, Pablo. ¿Están embolados? ¿Están embolados o no? No, Pablo. No, me dicen. Bueno, yo les pregunto, si me dicen si están embolados, me dicen. Bueno, la cuestión acá es ver también un concepto clave, que es que es el que nosotros estamos hablando de los medios masivos, que estamos hablando de la horizontalidad. Es lo que se está discutiendo muchísimo hoy en día, y un elemento que entra en juego, que es el líder de opinión. Ahí se ve claramente en esta diferenciación, un medio masivo que puede llegar a ser un canal de televisión o una radio o un medio de televisión, una radio, podemos decir, que llega a una audiencia. En el que vemos los puntitos separados es el medio contactándose o estableciendo un proceso de comunicación con una audiencia determinada. Y lo que vemos es en el modelo 2, en el otro modelo, es que ese medio de comunicación interactúa con esa audiencia, que lo vemos que esa audiencia tiene algunas características y la podemos definir. Si queremos definirla, podemos darle algunas características porque es heterogénea, no es toda igual de una misma manera, es heterogénea en su forma de pensar, en sus rasgos característicos, en su género, en su edad, en su raza, son diferentes, es heterogénea, es anónima, porque están aislados, porque no es como audiencia o como público, no saben quiénes son los otros que están en ese momento mirando la televisión, ese canal, son los destinatarios de ese proceso, son anónimos, no se conocen entre ellos, pero sin embargo, a pesar de ser heterogéneos y anónimos, están recibiendo el mismo mensaje al mismo tiempo, y lo están recibiendo desde su óptica, de su subjetividad, de su forma de entender las cosas. Y hay también los medios, hay otro esquema que es en lo que está a la derecha, que habla de los líderes de opinión. Esos líderes de opinión pueden ser políticos, tranquilamente, o pueden ser periodistas que son los que interactúan, los que esos medios signan como esos líderes de opinión, esa gente que tiene características propias que hacen que genere una identificación con esa audiencia, con ese público. Son algunos de los otros elementos que entran también en juego en este proceso de los modelos de comunicación verticales. También estamos hablando de ese modelo parecido al que habíamos visto antes de Laswell, pero dentro de esta diferenciación de si hay un líder de opinión o no. Bueno, los medios de comunicación, los líderes de opinión y las audiencias, esto es lo que venimos comentando. Y por último, bueno, acá líderes de opinión, algunas de las características: la audiencia deja de ser una masa homogénea para pasar a ser un individuo que se vuelve único. Eso, para el elemento, para el proceso de comunicación, la audiencia es un único elemento, con diferentes características, como dijimos. Medios masivos de comunicación, líderes de opinión y la gente común. Ahí vemos claramente, por eso está puesto vertical, de forma vertical, porque es así como es el proceso. Fíjense cómo sería como una pirámide también, en la cual si hay un medio, hay líderes de opinión, y la base siempre somos los destinatarios de ese proceso, que formamos parte del receptor, digamos, de ese proceso, pero, como dijimos, tenemos características que somos heterogéneos, que somos amplios. Bueno, somos muchos. Y por último hay el último esquema que vamos a ver hoy, que ya no entiende la comunicación como algo lineal.
como un proceso lineal. Hasta ahora lo que estamos viendo es a la comunicación como un proceso lineal, de líneas, de linealidad, sino que lo entiende como un proceso reticular, digamos. Reticular quiere decir que tiene una forma compleja en la cual ya no podemos hablar de esto de emisor y receptor, sino que tenemos que hablar de un montón de otros conceptos que hacen a ese proceso. Ya no hablamos de la linealidad de la comunicación, sino decimos que la comunicación es un proceso reticular, que tiene una forma compleja, que tiene una forma donde entran un montón de conceptos y de elementos en juego, como es, ahí bueno, dice algunos, los comportamientos en la forma de comunicación, tiene que ver con algo que dijimos el otro día, que es el nivel de información y el nivel de contenido de información que cada uno tenga a la hora de establecer ese proceso, la naturaleza de las relaciones también, bueno, el tipo de intercambio, el lugar donde se da el proceso de comunicación, digamos, ya complejiza mucho más la discusión y no habla de la linealidad, no habla del concepto de direccionalidad, no dice que la comunicación es un proceso direccional o un proceso lineal, sino que es un proceso mucho más complejo, reticular, donde no entran en juego solamente, digamos, emisor y receptor, sino la subjetividad, el contenido, muchos más elementos en juego. Habla de la complejidad, habla de la comunicación vinculada a la complejidad, al concepto de que es un elemento muchísimo más complejo. Todos estos esquemas que vimos, resumidos, de comunicación, son distintas teorías que hubo a lo largo del tiempo y que, bueno, están resumidas en este Power, que la idea era que las pongamos en discusión, las contextualicemos un poco y ya con esto dar por terminado estas primeras dos clases de comunicación respecto de más de la teoría de comunicación y ver la comunicación. Yo quería que en este primer rato, por más que yo creo que ya lo sabían y ya lo tenían conocido, podamos ver estos elementos, podamos ver estas teorías, podamos reflexionar de nuestras prácticas respecto de estos modelos que también están totalmente vigentes. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de todo esto que vimos, y ya a partir de la clase que viene empezar a trabajar en lo que va a ser el trabajo final. En un proceso de lo que va a ser la elaboración de un plan estratégico de comunicación, que lo vamos a trabajar a 2 personas. A mí me gustaría que sea de a 2, si ustedes están de acuerdo. No sé cómo venían trabajando hasta ahora. Sí, a la mayoría de las materias en grupo. ¿En grupo de cuántos? Paraná tenía 2 grupos. Paraná tenía 2 grupos. ¿En grupo de 2 personas? Sí. De 4, depende del trabajo que está largo. 2 grupos de 4, Paraná. Bueno, ¿a ustedes les parece bien que lo hagamos en grupos de 2 personas? ¿Por qué les digo en grupo de 2 personas? Tiene una explicación por qué se los digo. Porque lo más probable es que el trabajo final, ¿qué les dijeron? Que puede ser individual o de a 2. Puede ser individual o de a 2. ¿Cómo se llama? O sea, individual, todos iguales. No, yo pido individual, pidió. ¿Individual? Sí. Puede ser el trabajo final. Dijo el profesor del proyecto final que puede ser de a 2 si queremos. Bueno, puede ser individual o de a 2. Y como la idea es que esto, por lo menos la parte metodológica, le sirva como, a ver, ¿cómo decirlo? Como estructura, como un espacio, como un armazón después donde poder ir poniendo los cajones sobre los temas que cada uno de ustedes vaya a desarrollar, como la idea que tiene el trabajo es ese. A mí me parecería que estaría bueno que lo trabajemos de a 2, que lo trabajen de a 2 compañeros.
Si después alguno lo quiere trabajar de más de 2 compañeros, que es 3, me avisa, pero lo ideal sería que lo trabajemos de 2 compañeros. Yo les voy a pasar mi correo, mi mail. ¿Cómo? Dale nomás, Pablo, decí nomás. Bueno, yo les voy a pasar mi mail. ¿Por qué les voy a pasar mi mail? Porque a partir de ahora lo que vamos a trabajar, hoy vamos a hacer algún trabajo, yo les voy a dar alguna pauta de algún trabajo, son 2 puntos para que iniciemos la conversación la clase que viene. Pero ya a partir de la clase que viene me van a tener que empezar a mandar trabajos, van a tener que hacer trabajos en los grupos. En cada uno de los grupos me van a tener que hacer un trabajo. Esos trabajos que vamos a empezar a entregar a partir de la clase que viene van a ser distintas partes del trabajo final, ¿se entiende? Me van a ir entregando el trabajo final, en distintas partes, lo vamos a ir trabajando en distintas partes. Ya les adelanto que para la clase que viene, el trabajo, para que lo vayan pensando, no se lo voy a pedir ahora le voy a pedir otra cosa que me manden al mail, pero en la primera parte del trabajo va a ser que nosotros vamos a desarrollar un plan de comunicación estratégico. Entonces, la primera parte del trabajo grupal, que es un grupo de A2, ya si quieren copien la consigna, es que me van a tener que mandar por cada uno de los grupos, es sobre qué lugar van a desarrollar ese plan estratégico. Tienen que pensar bien cuál va a ser el lugar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de que se defina el lugar, el área de trabajo, el lugar puede ser el área de mantenimiento, puede ser la oficina de recursos humanos, puede ser la facultad, puede ser la secretaría administrativa, puede ser la secretaría de extensión universitaria. El lugar lo van a definir ustedes, pero van a tener que recortarlo, van a tener que establecerle un límite, van a tener que decir, el lugar sobre el cual vamos a establecer esta estrategia de comunicación es lo van a tener que aislar, lo van a tener que lo van a tener que definir. Este es el lugar sobre el que vamos a trabajar. Tengan en cuenta que cuanto más grande es el lugar que elijan, más complejo va a ser el trabajo. Cuanto más chico es el lugar que elijan, más, digamos, en la identificación de actores, por ejemplo, que va a ser uno de los puntos, cuando tengamos que identificar actores, prácticas, discursos de cada uno de los actores, si elegimos un lugar grande, va a haber más actores con más prácticas y más discursos. Si elegimos un lugar, lo recortamos más, digamos, va a ser más simple de trabajar. Entonces, el primer trabajo que vamos a pedir, que se los voy a pedir la clase que viene, hoy les voy a pedir otro, va a ser, pero ya se los voy a decir, que ustedes piensen el lugar sobre el que van a desarrollar este plan estratégico de comunicación. El lugar, el área. ¿Quedó claro? Sí, Pablo. Sí, Pablo. Okay. ¿Están de acuerdo? Me parece que sí, Pablo. Bueno, bien. Bueno, mi mail es mi nombre y mi apellido. Es Pablo Valleto, que es B larga A L L E T O. Pablo Valleto @hotmail.com. Pablo Valleto @hotmail.com. Ese es mi correo. Lo que le voy a pedir es que cada uno me mande un mail. No, cada uno no. Por grupo me mande un mail diciéndome los integrantes. Si se organizan por regional estaría bárbaro. Me manda uno de Córdoba un mail, de Regional Córdoba me mandan un solo mail que diga, en Regional Córdoba los grupos para el trabajo final son fulano y sultán, este y este, y me pasan detallado en cada uno de las regionales, me pasan un solo mail con los grupos. Suponete, en Venado Tuerto me parece que hay una sola compañera, pero ¿dónde me dijeron? En Resistencia hay 11, entonces ahí podría haber 5 grupos de 2, forman 10 y un grupo de 3 en Resistencia. En Villa María hay 4, podría haber 2 grupos de 2. Entonces que me pasen en cada una de las regionales cómo están conformados esos grupos.
¿Está claro? De acuerdo. Bueno. Y una pregunta individual, más que todo por el sector, ¿se puede hacer? Se puede hacer individual. A mí me parece que está bueno que lo hagan de individual o de a dos. ¿Por qué te digo que está bueno que lo hagan individual o de a dos? Y también estaría bueno que ya piensen esto en función de su trabajo final. ¿Por qué les digo que piensen esto en función del trabajo final? Porque si después ustedes cuando tomen el trabajo hacen una estrategia de desarrollo suponete el área académica sobre un procedimiento académico, seguramente muchas de las cosas que vayan a tener en cuenta para ese trabajo, que tengan que tener en cuenta para ese trabajo, los van a tener que tener en cuenta para este. Entonces este trabajo les puede llegar a servir, les va a servir para el desarrollo de la tesis que ustedes hagan, porque lo que están viendo con el profesor son herramientas metodológicas, que es lo que vamos a ver nosotros. Esas mismas herramientas metodológicas las vamos a ver aplicadas a la comunicación a partir de la clase que viene. Misión, función, objetivos, diagnóstico, todo eso aplicado a la comunicación vamos a ver acá. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Bueno, entonces, dos sugerencias, y lo repito por última vez, dos sugerencias. Primero, que piensen en el lugar donde van a realizar la estrategia de comunicación o el plan estratégico de comunicación. Segundo, que lo hagan pensando en el trabajo final. Tercero, que no sean más de 2 personas, 1 o 2 personas. ¿Por qué? Así pueden aprender el manejo de las herramientas y después lo utilizan para el trabajo final. ¿Alguna duda? Sí, algo similar. Repetilo, Pablo, por favor. ¿El mail? No, el mail yo lo tengo. La consigna. La consigna. Ahí van las consignas, ahí va, no las dije las consignas. El mail mío es Pablo Valleto, que es Belarga ALIETO @hotmail.com. pablovalleto@hotmail.com. Lo primero que ahí me tienen que mandar, al mail me tienen que mandar por cada una de las facultades regionales, designan una persona y me mandan los grupos para el trabajo final. Los grupos que digan, el mail me tiene que decir, estos son los grupos, así están conformados los grupos que van a hacer el trabajo final, el plan estratégico de comunicación, en la facultad regional tanto. ¿Cómo están conformados los grupos? Eso me tienen que mandar al mail. Y la consigna, hay 2 consignas. Para trabajar en grupo, esto no me lo tienen que mandar. Solamente me mandan cómo están conformados los grupos. Esto que me tienen que mandar, se juntan en la semana, en alguna oficina, o cuando están comiendo, tomando mate, y piensan sobre esto. Punto número 1. ¿Estamos? La idea es que piensen 1, 2 o 3 herramientas comunicacionales para esa para un área de trabajo, o si quieren para esa área de trabajo, pero tienen que ser digitales. 3 herramientas comunicacionales para ese área de trabajo sobre el que van a trabajar, pero tienen que ser digitales. Que piensen esas 3 herramientas y piensen por qué. Porque pueden llegar a decir, no sé, WhatsApp, Facebook y, no sé, Twitter, por decir 3. Pero lo importante es la justificación. ¿Por qué esas tres herramientas digitales? No sirve cartelera, no sirve, tienen que ser digitales. ¿Por qué esas 3 y no otras? Sería la pregunta que yo les voy a decir. Si ustedes me dicen, nosotros pensamos estas 3, esa respuesta no me alcanza. Yo quiero que me digan esas 3 y por qué esas 3. ¿Se entiende? Pablo, de Santa Fe te hago una consulta. Las herramientas, sí, ¿puede ser que ya estén aplicadas en el lugar o tienen que ser innovadoras? Sí. No, pueden estar aplicadas. Lo que yo ¿Pueden digo, estar o no? Sí, pueden estar o no. Lo que yo digo es, lo que me interesa de esas 3 herramientas es la justificación.
¿por qué esas 3 sí y otras 3 no? No me sirve que me digan, esto que yo les dije, esta y esta. Yo necesito que me digan, son estas 3 herramientas, porque estas 3 herramientas van a solucionar este tema en esta área que elegimos. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Ustedes piensen que cuando vayan a hacer la defensa, le van a hacer preguntas de este tipo. Le van a preguntar, nosotros elegimos estas herramientas, y la primera pregunta que les van a hacer, o es posible que les hagan, es ¿por qué eligieron estas 3 herramientas y no eligieron estas? Siempre, como dijimos hoy, cuando se toma una decisión, se toma esa decisión de esas 3 herramientas y se deja fuera un montón de otras. Bueno, lo primero que hay que hacer es justificar por qué esas 3 herramientas son las más eficientes para esa área y no otras. Lo que yo quiero es la justificación. ¿Se entiende? Sí. ¿El resto de los compañeros? Sí, Pablo. Bien. Herramientas digitales. Y segundo concepto es el tema de esto que hablamos hoy, que es un concepto fundamental y que también lo vamos a utilizar en el trabajo, por lo menos en la parte de cuando definamos conceptos claves, que por ahí en un trabajo más teórico se llama estado del arte, que es la conceptualización, utilizar los determinados conceptos y ver qué sentido le damos a esos conceptos. Y yo creo que un concepto fundamental que sí tenemos que elaborar, o sí, sobre el cual está bueno que trabajemos, que ustedes se junten y discutan, es el concepto de la subjetividad de la comunicación. Este concepto, ¿qué es la subjetividad de la comunicación? Cuando hablamos de subjetividad de la comunicación, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la subjetividad en la comunicación? Bueno, estos dos elementos, uno más bien práctico, una primer consigna bien práctica, que es el de herramientas digitales, y la justificación de la elección de la herramienta digital en función de que se desarrolle un mejor concepto de la comunicación en determinado área. Esa es la primera consigna. Y una consigna más teórica, la primera bien práctica y la segunda más teórica, respecto de problematizar o pensar la subjetividad de la comunicación. ¿Qué es la subjetividad de la comunicación? Nosotros sujetos haciendo comunicación, bueno, y estos elementos, a ver qué podemos llegar a elaborar para la clase que viene. No escritos, o escríbanselos sintéticamente para, como hicimos hoy al inicio de la clase, poder generar esa interacción inicial, que ustedes me digan como punto de partida de la clase, arrancamos desde estas 2 consignas. Y la parte práctica ya la tenemos en cuenta, sepárenla, si quieren así escríbanlo, porque eso sí va a ser parte en algún otro momento de alguno de los puntos que vamos a desarrollar en el trabajo final, que lo vamos a ir haciendo en etapas, y al finalizar este curso, que creo que tenemos 7 clases, me van a entregar el trabajo final, que ¿qué va a ser? La sumatoria de todos los trabajos que vamos a ir haciendo, todas las entregas parciales que vamos a ir haciendo clase a clase. Después lo último que les va a faltar es unirlo todo, darle algún sentido a todo eso y presentarlo como trabajo final. Y ahí ya van a tener la propuesta comunicacional. Por eso es importante que sí en esta clase me manden cómo van a estar conformados y que vayan pensando para la próxima clase sobre qué lugar van a trabajar, porque la propuesta comunicacional o la propuesta de desarrollo o de una estrategia comunicacional siempre la hacemos en virtud de un espacio, recortamos un espacio, y eso lo tienen que ir teniendo claro en esta instancia para el trabajo, para probar esta materia. Pero si ya lo combinan con lo que van a ir trabajando como tema final, se van a ahorrar un montón de pasos, digamos. Vamos avanzando en todo sentido. Bárbaro. ¿Alguna duda? Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Pablo, no. Bueno, nos despedimos con antes de irnos, nos despedimos con 2 reflexiones finales. Una reflexión final de reconquista y una reflexión final de
Yo no sé quién es. El que tiene 333, ¿quién es? 333. Ni para... A ver, Reconquista, una reflexión final. ¿Está Reconquista o no? ¿O se fueron los compañeros? Hola, Pablo. Reflexión final, breve. Una reflexión final breve sobre comunicación institucional. Creemos que es importante. Es siempre una lucha tratar de que la comunicación funcione y fluya internamente, pero creemos que vale la pena que funcione, ¿no? Bien. ¿Algo bueno? Muy bien, no. Esos compañeros de 333 que están en un escritorio, que tienen una notebook gris, hay un compañero que tiene una notebook gris. ¿Quiénes son? Que no es Paraná, ni Resistencia, ni La Rioja, ni San Francisco, ni Venado, ni... ¿Quién? Villa María es. Ah, Villa María. Villa María. 333 dice. Una reflexión final respecto de medios masivos de comunicación y terminamos. Villa María. Bueno, no está Villa María. ¿Algún compañero que haga una reflexión final de medios masivos de comunicación? Que no sea bien. Córdoba. ¿Quién sos? ¿Mariano? Mariano. Sí. No, otro. Es que quedamos solos. Es que me va a servir para el trabajo, la pregunta también. Bueno, dale, Mariano, dale, a ver. Yo ahora estoy en veeduría, Pablo. Antes estaba en vinculación institucional. Sí. Acá en el auditorio Ingeniero Ayala en Córdoba, los últimos sábados del mes viene la banda municipal o la orquesta de cuerdas. Sí. Y uno de los eventos fue una zarzuela que nada tenía que ver. Yo trabajando, la gente me preguntaba de cómo podían integrarse a esos eventos que no usaban redes sociales, nada. Sí. Y a mí se me ocurrió tomarle los datos a toda esa gente y crear una planilla Excel. Sí. Yo me empecé a comunicar con esa gente y desde ahí se creó como un club que se llama Amigos de la Cultura. Sí. Los cuales tienen una ficha donde cuando asisten, a las tantas veces que asisten llevan un premio y todas esas cosas así. Y como que todo eso que hice yo no está escrito en ningún lado, sino que lo tengo en la cabeza. Bueno, vos sabés lo que falta. Ese grupo Amigos de la Cultura coordina las actividades con Secretaría de Extensión. No. Es la Secretaría de Vinculación, a cargo del ingeniero Bravo. Secretaría de Vinculación. Bueno, vos haces el trabajo sobre eso. Bueno, listo. Gracias. Ese es tu trabajo. Listo, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Pablo, de San Francisco nos retiramos porque tenemos reunión. Bueno, San Francisco, nos retiramos todos. Yo quiero que alguien me haga una reflexión final de medios masivos de comunicación, así me voy contento. Pablo, de Venado Tuerto. Yo creo que los medios masivos de comunicación son un componente fundamental en lo que es la comunicación, porque a través de ellos realmente en todo el mundo se llega a las noticias en el momento, en el instante, pero también creo que hay que ser muy cuidadosos de la fuente de la que provienen los mensajes y de lo que transmiten, porque muchas veces pueden ser perjudiciales, como pueden ser, distorsivos y dañinos para muchos sectores y para otros no. Creo que hay que siempre tener
mucho cuidado de la fuente de la que proviene la información y ver cuál es el concepto o lo que uno interpreta de cada mensaje que está percibiendo, ¿no? Y con respecto a lo que es el público menor, a los niños, a veces también podés perjudicarlos en cuanto a lo que le estás transmitiendo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener una selectividad en lo que se ve y en lo que se dice. Bueno, me parece bárbaro, Silvia, excelente. Les digo, por favor, hablen con sus compañeros que la clase que viene vengan. ¿Por qué les digo que vengan? No para hinchar las bolas, porque yo realmente entiendo que esto que vamos a hacer a partir de la próxima clase y las clases siguientes les va a servir para el trabajo final. Y si después no vienen, bueno, nada, va a ser perjudicial en definitiva para ustedes. Así que... Villa María. Pablo, una consulta. En nuestro caso somos 3 grupos de 2 y puede ser uno de 3. Porque quede par. ¿Está bien? 3 grupos de 2 y uno de 3. Sí. Sí, mándame eso al correo, mándeme eso al mail. Ahí te lo mando. Con los nombres. ¿Ah? ¿Qué más? Sí, con los nombres, sí. Ahí te lo mando. Listo. Chao, Pablo. Gracias. Chao, Ignacio. ¿Algo más? No, Pablo. Listo, nos vemos el martes. Chao, Pablo. Chao, hasta el martes. Chao.